Por favor, abra su Biblia en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Después de unos instantes empezaremos a leer desde el versículo 35. Estoy seguro que usted muchas veces habrá dicho o habrá escuchado a otras personas decir: «De milagro me escapé de la muerte. El avión en que viajaba se estrelló», o «tuve un tremendo choque con mi carro», o «estuve gravemente enfermo a punto de morir». Dramática como pudo haber sido esa experiencia, permítame decirle algo: usted no estuvo cerca de la muerte, usted no murió. De hecho, ahora está más cerca de la muerte de lo que nunca jamás ha estado. Su latido de corazón, como alguien poéticamente lo dijo, es el palpitar silencioso de una marcha fúnebre rumbo a la sepultura. Lo único que existe entre usted y la sepultura es ese quieto latido en su pecho. Quizás diga: «Por favor, pastor, no sea tan fúnebre en la Pascua». No estoy siendo fúnebre. Solo quiero decirle que la muerte es un hecho, pero que cuando usted muere como creyente en Cristo, su cuerpo va a la sepultura, mas su espíritu asciende a Dios. La Biblia revela en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 8, «Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Hace algunas décadas, y cuando tenía 80 años de edad, alguien le preguntó a John Quincy Adams, quien fue el sexto presidente de los Estados Unidos: «¿Cómo está el señor John Quincy Adams?». Y él respondió: «John Quincy Adams está muy bien, gracias por preguntar. Pero la casa en donde vive está muy deteriorada y dentro de poco será inhabitable y tendré que mudarme. Pero John Quincy Adams está muy bien, gracias». Él llegó a comprender que su cuerpo es simplemente una casa en la que él vivía, y su cuerpo es una casa en la que usted vive. Y un día usted se mudará e irá al cielo si muere siendo un creyente. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Creo que les conté hace algún tiempo de una mujer llamada Crisálida. Cuando ella murió, en su lápida escribieron: «Esta no es Crisálida, es solo su envoltura». Crisálida dejó su envoltura y se fue con Dios. Bueno, eso es verdad. El cuerpo es el cascarón en que vivimos, y la Biblia llama a nuestro cuerpo la morada terrestre. Estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, pero Dios no ha acabado con su cuerpo. Su cuerpo un día resucitará. Permítame ilustrarlo. Es casi como un hombre que posee un negocio y desea remodelarlo. Los trabajadores entran y él pone un letrero en la puerta que dice: «Cerrado por remodelación». Eso es lo que pasa con usted. Cuando usted muere, su cuerpo es cerrado para remodelación. Su cuerpo va a la sepultura y usted se muda de éste. Luego Dios resucitará su cuerpo, renovado, restaurado y hecho a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo. Y así como el dueño vuelve a ocupar su negocio remodelado, usted regresará a su cuerpo resucitado y glorificado. Verá, cuando Dios le salvó, Él hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice: «El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Cuando Adán pecó, y hablo del primer hombre que vivió, Adán, él murió inmediatamente en su espíritu. Él murió espiritualmente. Él murió progresivamente en su alma. Él llegó a ser más y más inicuo hasta que fue redimido. Pero al final su cuerpo terminó muerto. Su cuerpo fue sepultado. Él murió inmediatamente en su espíritu, pero murió progresivamente en su alma y finalmente murió en su cuerpo. Ahora, cuando usted se salva, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu. Usted es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios aún no ha terminado con usted. Hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano.
En 1 Corintios 15, versículo 35 leemos, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Eso es lo que quiero llamar, en primer lugar, un problema perplejo. Cuando le digo que su cuerpo será resucitado, esa pregunta se me viene a la mente y no sin razón. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo es eso posible? ¿Y con qué cuerpo saldrán? ¿Cómo seremos? Es extremadamente difícil para nosotros, como seres humanos, pensar acerca de la resurrección del cuerpo humano. Y deseo decir que cuando hablamos de la resurrección, hablamos del cuerpo, no del espíritu ni del alma. La Biblia nunca habla de la resurrección del espíritu ni de la resurrección del alma. El espíritu, el alma, no necesitan resurrección. Es del cuerpo de lo que hablamos. Usted dirá, Pastor Rogers, francamente tiendo a ser un poco científico y tengo una mente filosófica y se me dificulta aceptar el hecho de que Dios literalmente resucitará cuerpos muertos. Bueno, no sé por qué eso es difícil para usted. Si Dios creó el mundo de la nada, de seguro que Él puede formar un cuerpo resucitado de algo. Es por eso que el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa, en Hechos capítulo 26, versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué considera increíble que Dios pueda resucitar a los muertos? Carlos Spurgeon, el predicador y teólogo de antaño, dijo lo siguiente, todo lo que Dios hizo es maravilloso hasta que nos acostumbramos. Cuando nos acostumbramos a las maravillas de la creación, sencillamente decimos, bueno, eso es natural, y nos olvidamos del Creador. Pero no haga a Dios a un lado cuando hablamos de la resurrección de los muertos. Un problema perplejo. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Por favor, miremos el versículo 36, donde Pablo responde a dichas preguntas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En segundo lugar, una ilustración comprensible. Pablo era un excelente maestro y existe un problema perplejo, así que él da una ilustración comprensible, clara. Algo que podemos ver, algo que todos hemos visto y es una semilla que muere. La semilla es enterrada, se descompone y con todo de esa semilla germina nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. Vemos la muerte como el segador funesto, pero la muerte no es un segador funesto, sino un sembrador. Cuando usted muere, usted está simplemente sembrando una semilla. Pone una semilla en la tierra. Alguien dirá, bueno, no veo cómo Dios resucitará un cuerpo. Sea realista. Aquí está un hombre que fue a Vietnam, y ahí se paró en una mina y perdió su pierna derecha. Obtiene una prótesis y regresa al país y se consigue trabajo en un aserradero en Nueva York. Ahí pierde 2 dedos y son incinerados. Luego, este hombre se salva y recibe el llamamiento a ser misionero. Él tiene una pierna en Vietnam, 2 dedos en Nueva York, y se va a África, donde muere, y lo entierran a la sombra de un árbol de manzanas. Las raíces del árbol lo absorben y lo transforman en manzanas. Las manzanas caen al suelo y un cerdo viene y se las come. Ahora dígame, ¿cómo lo va a resucitar Dios? Amigo, verá, Dios dice que muy similarmente a una semilla. Usted pone una semilla en la tierra. Todas las partículas de esa semilla se disuelven, mas existe un elemento de vida en esa semilla que no muere. Usted continuará diciendo, pastor, espere un minuto. Esa analogía no calza. Es decir, una semilla nunca muere realmente. Hay vida en la semilla, pero cuando usted muere, pues está muerto. Mi amigo, ahí es donde se equivoca. Existe una parte de mí que nunca muere. Hay una parte de mí que nunca muere. Jesús dijo que todo aquel que vive y cree en mí
No, ¿no qué? No morirá eternamente. Existe ese principio de vida continua que nunca muere, y si Dios desea resucitar las partículas exactas de mi cuerpo, Él no tiene ninguna dificultad en hacerlo, de donde quiera que pueda estar disuelto mi cuerpo. Ahora, muy francamente, no creo que lo hará, porque usted está viendo a un hombre hecho de partículas de todo el mundo. Por ejemplo, yo estoy hecho de maíz de Iowa, de carne de Kansas, de manzanas de Oregón, de repollos de la Florida. Escúcheme, todo eso me forma ahora mismo. Pero no son las partículas exactas de mi cuerpo lo que Dios resucitará. Nosotros recibimos constantemente nuevos cuerpos. Usted no tiene el mismo cuerpo que tenía hace unos años. No hay en su cuerpo ni una sola partícula que estuvo en usted hace varios años atrás. Esas moléculas están siendo desechadas y nuevas las reemplazan constantemente. Le pregunto, ¿es usted la misma persona que fue de bebé? ¿Sí o no? Usted es la misma persona, pero no es la misma persona. ¿Es su cuerpo el mismo que poseía de bebé? ¿Sí o no? Leí en algún lado que una persona en el lapso de su vida consume... ¿Está listo? Consume 50 toneladas de comida. Bueno, si mira a su alrededor lo creerá, ¿verdad? 50 toneladas de comida en el transcurso de una vida. ¿Por qué? Porque estamos constantemente tomando nuevas moléculas. Botamos las moléculas viejas. Sin embargo, existe una continuidad que llamamos cuerpo. En 1963, creo que vi por primera vez el río Mississippi. Iba manejando rumbo a San Francisco y crucé el río Mississippi. Fue en Memphis, Tennessee, que crucé el puente. Nunca soñé que llegaría a ser pastor en Memphis, Tennessee. Yo miré el río Mississippi. Hoy yo podría ir y mirarlo, más le pregunto, ¿será el mismo río que miré en 1963? Bueno, sí y no. Es el mismo río. Pero ni una gota de agua fluye en él del agua que fluía cuando lo vi por primera vez. Lo que trato de decir es que el cuerpo que Dios resucitará no será necesariamente con las mismas partículas que existen en este ahora. Permítame decirle un versículo clave para que lo entienda. Salmo 139, 16 habla de cómo Dios creó su cuerpo. Es un maravilloso versículo, Salmo 139, 16. De paso, es un excelente versículo que nos enseña que no debemos abortar a los bebecitos. Esto es lo que enseña. El salmista le habla a Dios y dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Antes que mis manos, mis pies, mis ojos, mis oídos, mi rostro, antes que fuesen una realidad, Dios las tenía en su libro. ¿Sabía que Dios posee un libro acerca de mí? ¿Sabía que existe un esquema específico para mí? Y nadie más tiene ese plan particular, solo yo. Y todos mis miembros estaban escritos en el libro de Dios antes que fuesen formados. Lo mismo con usted. Los genes, los cromosomas, el patrón genético que me hace único está en el libro de Dios y ese soy yo. Cuando Dios me resucite, Él no me resucitará de las partículas precisas, sino que existe en el plan de Dios un individuo único, un cuerpo en torno a un esquema que Dios ha ordenado en la eternidad. Y cuando Dios esté listo para resucitarme, Dios pondrá en su computadora celestial la orden: quiero un Adrian Rogers. Y ¡zas! Saldrá un Adrian Rogers. Verá, Dios es un maravilloso y grandioso Dios. Y yo soy la misma persona que era de bebé. Sin embargo, ni una partícula que estaba en mí de bebé está en mí ahora. Con todo, estoy organizado según el plan de Dios. Amigo, amiga, no descarte a Dios cuando hablamos de la resurrección. Dios nos da una ilustración y nos dice que es como una semilla. La semilla es enterrada, muere, se descompone.
No obstante, existe continuidad de vida que gira alrededor de un principio que establece que un individuo sale de la tierra. Aquí está el tercer punto que deseo que note. No solo un problema perplejo, no solo una ilustración comprensible, sino que también quiero que note una persona particular. Por favor, leamos el versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. Literalmente, todo protoplasma no es el mismo protoplasma, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Esa es una gran declaración científica. Eso fue escrito en la Biblia antes de la época de la microbiología, es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica hoy le dirá que la carne humana es diferente a la carne de los animales y así sucesivamente. Luego Pablo continúa en el versículo 40 hablando de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales, o del cielo y la tierra. Antes de la era de los grandes telescopios, él habla de astronomía. Versículo 40. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué es lo que está diciendo? Dios crea un cuerpo según le plazca. Seremos personas particulares, individuales cuando lleguemos al cielo. No nos veremos iguales. Eso quizás sea consolación para usted. Dios es el Dios de individualidad. Dios nunca confecciona copias. Dios solo hace originales. 2 hojas no son iguales. 2 huellas digitales no son iguales. Las huellas en la nieve no son iguales. Dios no crea 2 individuos idénticos. Nos reconoceremos cuando nos veamos en el cielo. No vamos a ser absorbidos por una masa homogénea, alguna metamorfosis de nada. Seremos personas e individuos. En el monte de la transfiguración estaban Jesús, Moisés y Elías. Moisés y Elías ya habían muerto, pero fueron traídos del otro mundo, y los discípulos reconocieron a Moisés. Ellos reconocieron a Elías. Reconocieron a Moisés. Estaban ahí prefigurando el cuerpo humano resucitado. Alguien le preguntó a Carlos Spurgeon si nos reconoceríamos unos a otros en el cielo, y él respondió: bueno, ahora nos reconocemos los unos a los otros. ¿Seremos más tontos cuando lleguemos al cielo de lo que somos ahora? No, la verdad del caso es que nos reconoceremos, y mi cuerpo resucitado será diferente al suyo, y su cuerpo resucitado será diferente al mío. Ahora el cuarto punto que deseo que note, no solo la persona particular, sino la perfección prometida. Noten el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Posiblemente usted diga: no quiero mi cuerpo otra vez. Estoy cansado de este. Francamente, no me gustan mis fotografías. Desearía que me dieran el cuerpo de otro y no el mío. O tal vez diga: no soy tan inteligente como debería serlo. Bueno, quizás sea más inteligente de lo que usted piensa. Su inteligencia tiene que ver con el equipo cerebral que posee, y tan solo necesita un mejor cerebro con que pensar. No significa que no sea inteligente, solo significa que no posee las herramientas adecuadas con las cuales pensar. Mas cuando llegue al cielo, usted tendrá un mejor cerebro. Usted será mucho más inteligente de lo que piensa que es. Usted será transformado de corrupción a incorrupción. ¿Sabe qué significa la palabra corrupción? Significa aquello que muere. Me permite decirle que ahí donde esté escuchando, se está corrompiendo. Eso es lo que hacemos. Nos estamos descomponiendo, nos estamos deteriorando. El asunto no mejora, amigos, solo empeora. Solo diga: esto es lo mejor, de aquí en adelante es cuesta abajo, empeorará. Y empeorará mucho más si usted no tiene la seguridad de su salvación.
seguridad que solo proviene de una relación personal con Jesucristo, quien dio su vida como pago de la culpa de todos sus pecados. En el programa anterior mencioné que cuando Dios le salvó, hizo algo maravilloso por usted, pero no ha terminado con usted. La Biblia dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando usted es salvo, Dios revierte lo que el diablo hizo. Y cuando se salva, usted es justificado inmediatamente en su espíritu, es santificado progresivamente en su alma y será glorificado finalmente en su cuerpo. Dios no ha terminado con usted. Hay más por venir. Su cuerpo aún no ha sido redimido. Está por venir la resurrección del cuerpo humano. El asunto de la resurrección del cuerpo humano es, en primer lugar, un problema complejo y perplejo. Problema complejo desde el punto de vista de los hombres, no desde la perspectiva de Dios. Por eso Pablo le dijo al rey Agripa, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo responde a dichas preguntas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Está en segundo lugar una ilustración comprensible. Creo que todos habremos visto y habremos sembrado alguna semilla, ¿verdad? La semilla es enterrada, se descompone, y sin embargo, de esa semilla germina una nueva vida. Dios dice que nuestro cuerpo resucitado es muy parecido a una semilla. En tercer lugar, hay una persona particular. En 1 Corintios 15, versículos 38 y 39 leemos, «Pero Dios le ha dado el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Es decir, que las diversas formas de carne son diferentes. Toda explicación científica de valor sostiene que la carne humana es diferente a la carne de las bestias, los peces y las aves. En cuarto lugar, hay una perfección prometida. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. En lo referente a su cuerpo físico, a lo mejor usted lo puede mejorar tomando vitaminas y cuidándose, pero por lo general nuestros cuerpos se corrompen, envejecen, se deterioran. Pero cuando lleguemos al cielo, su nuevo cuerpo será incorruptible. Será transformado de corrupción a incorrupción. Será transformado de deshonor a gloria. Mire, por favor, el versículo 43. Se siembra en deshonra. Nosotros somos criaturas pecadoras. La maldición del pecado yace sobre nosotros. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Mire a una larva. El gusano es repulsivo. Luego mire la preciosa mariposa. ¿Son iguales? Sí, somos iguales, pero diferentes. Damas, miren el diamante en su anillo. ¿Sabe de qué está hecho? Está hecho de un pedazo de carbón. El carbón y el diamante son del mismo material. El carbón es en deshonra, el diamante es en gloria. Es la misma sustancia, pero diferente. Tanta gente posee la idea de que hemos evolucionado y que estamos mejorando. El ser humano no evolucionó. El hombre ha desevolucionado. Puede creer que es un huérfano de los simios si desea. Pero yo no creo esa mitología de monos, ni por un segundo. Creo que fui creado a la imagen de Dios. Bueno, que Adán fue creado a la imagen de Dios, y yo a la imagen de Adán, y la imagen de Adán ha sido desfigurada por el pecado. Suponga que nunca ha visto un tren. En toda su vida no ha visto un tren de ferrocarril. Luego suponga que por coincidencia el primer tren que usted ve es uno que está estrellado, descarrilado.
Suponga que se descarriló y estaba todo amontonado, el metal doblado y retorcido, y el tren ahí está tirado sin funcionar. Y yo le digo, ¿ha visto antes un tren? Usted responde no. Bueno, en cierto sentido sí ha visto un tren, pero verdaderamente lo que vio es un tren estrellado, descarrilado. ¿Alguna vez ha visto verdaderamente a un hombre? Los que ha visto son hombres estrellados, descarrilados. Todo lo que ha visto es hombres y mujeres manchados por el pecado. Leamos el versículo 43. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Todos somos débiles. Somos débiles moral, mental y físicamente. No somos capaces de hacer ni siquiera aquello que queremos hacer. Nunca predico un mensaje con el cual quedo satisfecho. No creo que un vocalista cante una canción con la cual él o ella queden satisfechos. Desearía que mi vida de oración fuera mejor. Desearía más capacidad para pensar, aprender, recordar, articular. ¿Sabe? Todos lo deseamos. Sentimos que somos débiles. Incluso en nuestros puntos fuertes nos sentimos tan inadecuados. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Un día usted servirá a Dios con el poder con que quiere servirle. Un día todo anhelo de alabar a Dios, de glorificarle, será satisfecho, y cuando llegue al cielo podrá cantar mucho mejor, porque los últimos serán los primeros. Será maravilloso. Será tan maravilloso que cuando lleguemos al cielo vamos a glorificar a nuestro Señor, de corrupción a incorrupción, de deshonra a gloria, de debilidad a poder. Notemos el versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Ahora, cuando dice un cuerpo espiritual, no está diciendo que seremos fantasmas. Tendremos un cuerpo. Nuevamente no dice un cuerpo espíritu, sino un cuerpo espiritual. Usted dirá, espere un minuto. Pastor, ¿cuál es el punto? Bueno, existen personas que tratan de desechar la idea de la resurrección corporal al decir, es tan solo un cuerpo espiritual. No dice que es un cuerpo espíritu. La palabra cuerpo espíritu es una contradicción de términos. Cuerpo espíritu es como decir un vacío lleno, o un cuadrado redondo, o un silencio ruidoso. Es un cuerpo espiritual. La palabra animal es sucasis, o alma corporal. Somos motivados por principios del alma, pero en nuestro nuevo cuerpo, nuestro cuerpo espiritual, viviremos según las leyes espirituales. ¡Cuán maravilloso será! En quinto lugar, hay un patrón perfecto. ¿Cuál es el patrón o modelo de su nuevo cuerpo? Bien, Dios nos ha dado ya un patrón. Observe los versículos del 45 al 50, por favor. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. ¿Qué significa eso? Adán vino antes que Jesús en la historia humana. Luego vino lo espiritual. Jesús vino después de Adán en la historia humana. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, Jesús. Verdaderamente existen solo dos personas que han vivido, Adán y Jesús, y usted está o en Adán o en Cristo. Primera de Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora continuemos con el versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. En otras palabras, si usted está solo en Adán, usted es como Adán. Morirá como Adán. Y todo lo que le pertenece a Adán le pertenece a usted. Pero si usted es como Jesús, todo lo que le pertenece a Jesús le pertenece a usted. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
hemos traído la imagen del terrenal. Significa que ahora estamos según la imagen de Adán. Aún no estamos según la imagen de Jesús, pero traeremos también la imagen del celestial. ¿Cómo será mi cuerpo resucitado? Hoy poseo la imagen de Adán. Adán engendró a un hijo a su imagen. Escucho a la gente decir, oh, todos somos a la imagen de Dios. Bueno, mire a su alrededor. Piensa que Dios está en esta condición. Lo que trato de decir, mi amigo, es que estamos en la imagen de Adán, manchada, deshonrada, un cuerpo animal, pero un día vamos a estar a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo seremos? La mejor evidencia es esta. Seremos como el Señor Jesús. Filipenses 3:21 habla del Señor y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Él llama a nuestros cuerpos el cuerpo de humillación. Ahora es un cuerpo de humillación, mas un día será un cuerpo de gloria. En 1 de Juan 3:2 leemos, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Existen algunas cosas en las cuales usted no puede ser dogmático y otras en las cuales rotundamente debe ser dogmático. Usted no puede ser dogmático acerca de cómo será en la resurrección, pero sí debe serlo al afirmar que seremos como el Señor Jesucristo. Permítame decir esto del Señor Jesucristo. Jesús literalmente salió de la tumba. Jesús posee un cuerpo resucitado. En Juan capítulo 20, el Señor Jesús se aparece a sus discípulos. Estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor Jesús posee un cuerpo resucitado que se puede palpar. Él comió con sus discípulos. Existen muchos misterios acerca del cuerpo resucitado que Dios no ha revelado, pero yo quiero decir con el salmista en el Salmo 17, versículo 15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿No le fascina eso? Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Sea lo que sea, a usted le va a gustar. Sea lo que sea su cuerpo resucitado, usted estará satisfecho y reconocerá, Señor, todo lo hiciste perfectamente. Ese es el patrón perfecto.
Usted será como el Señor Jesús. En sexto lugar, hay un período predestinado. ¿Cuándo vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados? Note en 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Significa que no todos moriremos. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. He escuchado que el movimiento más rápido del cuerpo humano es el parpadear. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En estos versículos, Pablo se incluye a sí mismo porque Pablo esperaba que Cristo regresara en su vida. ¿Estaba Pablo en lo correcto o estaba equivocado al esperar a Jesús en el transcurso de su vida? Pablo estaba en lo correcto. Todo creyente debe estar esperando la venida de Cristo en el transcurso de su vida. Existe el inminente retorno del Señor Jesucristo. Todos podemos decir que esperamos el retorno de Cristo en el transcurso de nuestra vida. Debemos estar atentos a su regreso en cualquier momento. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, o sea, lo que muere, se haya vestido de inmortalidad, o sea, lo que no muere, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, los tiempos pasados han visto unos días maravillosos. Está el grandioso día en Belén. Está el magno día en el Calvario. Está la preciosa mañana de la Pascua. Sin embargo, el mayor día, en mi opinión, el clímax de todos ellos es cuando Jesús regrese. Él retorna en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y cuando regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Está por llegar una grandiosa mañana de resurrección. Nuestros cuerpos serán cambiados. Si está en la sepultura, su cuerpo saldrá de allí. Si está vivo, su cuerpo será transformado. Hace algunos años leí en algún lado acerca de unos hombres en el campo de batalla. Ellos estaban peleando, y muchos fueron acribillados en el campo de batalla. Los demás estaban agotados, y al ponerse el sol, estos hombres que habían ganado la victoria, se envolvieron en sus cobijas, acostándose en el suelo a dormir. Esa noche nevó, y la nieve lo cubrió todo. Los hombres vivos y los hombres muertos estaban cubiertos de nieve. Al amanecer, cuando la trompeta sonó, se levantaron de la nieve, y los que estaban muertos quedaron bajo la nieve. Los que quedaron tendidos en el campo de batalla son una ilustración de cómo será cuando el Señor regrese. Está por venir la primera resurrección. La trompeta sonará
Y los muertos en Cristo resucitarán primero para recibir al Señor en el aire, y nosotros seremos transformados a la imagen de nuestro Señor, resucitados para saludar cara a cara a Jesús. La Biblia enseña que será como un canto de alabanza. Por favor, mire el versículo 55. Este es el canto de alabanza por dos razones. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si Jesús regresara hoy, existen dos categorías de individuos. Primeramente, aquellos que dirán, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Aquellos de nosotros que si Jesús viniera ahora mismo, nunca sentiríamos el aguijón de la muerte. Al ser arrebatados en el aire, podremos burlarnos de la muerte diciéndole, «Ja, ja, no me aguijoneaste». Pero otros están en el sepulcro. Ellos pueden salir de la tumba y decir, «Ja, ja, no me pudiste retener, no pudiste detenerme». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esto nos trae al punto final, el séptimo, que es la alabanza apropiada. Después de decir todo esto, Pablo lo resume en el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué nos dio el apóstol Pablo este increíble capítulo? ¿Por qué? Él no está tratando de hacernos mejores teólogos. Él no está tratando de llenar nuestra cabeza con información. Él no está tratando de satisfacer nuestra curiosidad para que sepamos acerca del cuerpo resucitado. De eso no se trata. Entonces, no es para hacernos mejores teólogos, sino para hacernos mejores creyentes. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Paga todos los días, paga cada paso del camino. Aunque la senda hacia la gloria en algunas ocasiones parezca nublada, paga servir a Jesús todos los días. Una madre joven falleció. El esposo no sabía si llevar o no a su niño a la funeraria. Él no sabía si dejar que el niño viera a su mamá en el estado de muerte o no. Él pensó, quizás él necesita recordar a su mamá como era. O tal vez necesita saber que su mamá realmente murió, para ayudarle a comprenderlo en su mente. Esa es una difícil decisión cuando se trata de un pequeño. Él decidió que lo mejor era llevarlo a la funeraria. Él llevó al niño a la funeraria, lo alzó y él observó el rostro de su mamá, quien lo había cargado, arrullado, besado, enjugado sus lágrimas y le había cantado. Y el niño dijo, «Mami, despiértate. Mami, despiértate. Despierta, mamá». Y ese padre le explicó a su hijito, «Hijo, no la podrás despertar, pero cuando Jesús venga, Él la despertará. Él lo hará. Todos los muertos, todos los que están en el sepulcro, escucharán la voz del Hijo de Dios». ¿No es eso maravilloso? No tenemos solo que esperar terminar en un hoyo en el suelo. Verá, porque Él vive, nosotros también viviremos. Cristo resucitó. Cristo verdaderamente ha resucitado, y porque Él vive, nosotros también viviremos. Padre, selle este mensaje en nuestros corazones, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Aunque no conozca muy bien su Biblia, estoy seguro que sí sabe que el capítulo 11 de Hebreos se lo identifica como el salón de la fama de hombres y mujeres de Dios. Y la única manera de llegar a estar en ese salón de la fama es creyendo en el Señor Jesucristo. Porque al final de cuentas, cuando estemos frente a Dios, cuando Él nos recompense, ¿en base a qué lo hará? Mateo 9:29 tiene la respuesta. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Note que no dice que seremos recompensados de acuerdo a nuestra fama o nuestra fortuna, o nuestra familia o nuestros amigos, ni aun de acuerdo a nuestros sentimientos, sino de acuerdo o conforme a nuestra fe. Por eso yo quiero predicar y enseñar a la gente para que tenga fe en Dios.
Yo quiero ser un siervo con una fe absoluta en Dios. Y al preparar estos estudios bíblicos, no solo que espero ayudarles a tener fe en Dios, sino también que Dios siga obrando en su corazón. Y para hacerlo, nada mejor que saturarnos con las extraordinarias historias de fe que encontramos en Hebreos capítulo 11. Bien, busque por favor Hebreos capítulo 11, verso 30. Por fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Dios había prometido al pueblo de Israel una tierra de la cual fluía leche y miel, pero entre ellos y el cumplimiento de la promesa de Dios y la provisión de Dios para sus vidas, estaba la poderosa ciudad de Jericó. Jericó era una gran ciudad, importante ya que era una de las más antiguas civilizaciones conocidas por el hombre, pero no solo era grande en antigüedad, sino también muy grande en iniquidad y en indescriptible inmoralidad. Jericó era una ciudad fuertemente amurallada por los 4 costados, parecía ser inexpugnable, inconquistable. Su sola apariencia física parecía decir a Josué y al pueblo de Israel: manténganse alejados, nada podrán contra nosotros. Jericó, pues, era un obstáculo para el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, ¿qué significa eso para usted o para mí hoy? Porque recuerde que cuando estudiamos cualquier pasaje de las Escrituras, debemos hacer 3 preguntas. Primera, ¿qué significó esto en ese tiempo? Segunda, ¿qué significa hoy? Y tercera, ¿qué significa para mí personalmente? Bueno, sabemos lo que significó entonces: un obstáculo entre el pueblo de Dios y la promesa de Dios, que debía ser removido. ¿Qué significa hoy en día? Significa que todavía hay gente de Dios y que todavía hay obstáculos que necesitan ser removidos. ¿Qué significa para mí personalmente? Que por medio del Señor Jesucristo y mi fe en Él, puedo salir victorioso frente a los obstáculos. Porque, mi amigo, en su vida y en mi vida, el diablo se encargará de poner enormes obstáculos entre nosotros y el plan, la voluntad y las promesas de Dios para nuestras vidas. Algo que se interponga entre nosotros y los sueños de nuestra juventud, entre nosotros y la voluntad de Dios, entre nosotros y las más nobles y santas ambiciones. Yo no sé qué clase de Jericó usted está enfrentando. Puede ser problemas familiares o problemas financieros, a lo mejor un matrimonio mal llevado, o una vida pecaminosa, o un cuerpo enfermo. No sé si usted está amargado por algún sueño no cumplido o porque nadie reconoce sus méritos. Pero sí sé que usted, lo mismo que yo, enfrenta problemas, y tal vez problemas profundos, y las estratégicas fuerzas del maligno están entre usted y todo lo que Dios quiere que usted sea. Por eso deseo mostrarle cómo superar esos obstáculos por medio de la fe. Otra vez, notemos lo que dice Hebreos 11:30. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Solamente por fe los muros de Jericó se vinieron al suelo después de que los rodearon durante 7 días. Verá, cuando Dios tiene que realizar un trabajo de proporciones, es el hombre de fe el que consigue el contrato. Fe es el eslabón que une nuestra nada a su todo. ¿Por qué no es nuestra destreza, sino la fe que tenemos la que realiza el trabajo? Veamos 4 o 5 pasos para remover los obstáculos por medio de la fe. Josué 5, comenzando con el verso 13. Ahora, recuerde el trasfondo. El pueblo de Dios ya había salido de Egipto y estaba viajando a través del estéril, sofocante y candente desierto. Había cruzado el Jordán y estaba listo para conquistar la tierra prometida, la tierra de Canaán que fluía leche y miel. Pero la poderosa y pagana ciudad de Jericó estaba en medio de su camino. Y desde el verso 13 leemos:
Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, y el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quite el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahí está Josué, observando su problema, o sea, viendo la poderosa ciudad de Jericó y pensando qué estrategia usará para conquistarla. No hay duda de que Josué estuvo muy consciente del problema que tenía al frente, y de pronto algo sucede. Se da cuenta de una presencia, de que alguien está junto a él. No sabe quién es, e instintivamente desenvaina su espada, se da media vuelta y se encuentra cara a cara con un hombre que tenía una espada en su mano. Y Josué le pregunta: ¿Eres amigo o enemigo? ¿Estás con nosotros o eres un espía de ellos? Y el hombre le contesta: No, no estoy por ti ni estoy por ellos. Soy el príncipe del ejército de Jehová, y no he venido a tomar partido, sino a hacerme cargo de todo. ¿Quién es este con el que se encontró Josué? Fue el preencarnado Cristo. Frecuentemente en la Biblia y antes de su encarnación, el Señor Jesús visitó la tierra. Apareciéndose como el ángel del Jehová, como el capitán de los ejércitos de Jehová. Y Josué está frente a Jesús, baja su espada, y postrándose sobre su rostro en tierra, adoró al Señor. Y por eso yo sé que no fue un ángel, porque ningún ángel hubiera permitido ser adorado de esa manera. Josué estaba adorando al Señor, príncipe de los ejércitos de Jehová, su padre. Y aquí es donde la fe de Josué comienza a crecer, porque la fe siempre crece cuando adoramos al Señor. Josué estaba mirando a Jesús, y la fe comienza a cimentarse y crecer en su corazón y su vida. Debemos estar conscientes de Dios en vez de estar tan conscientes de nuestros problemas. Muchas personas miran sus problemas, miran su Jericó, en vez de mirar a Jesús. Debemos aprender a tener nuestros ojos en Cristo. Ese es el camino de la fe. Aprender a dar una rápida mirada a los problemas, pero a mirar intensamente al Señor. No vaya por ahí lleno de negativismo, con un complejo de problemas. Más bien viva con sus ojos, sus esperanzas y sus afectos puestos en el Señor Jesucristo, y su fe comenzará a crecer. Ahora recuerde que la fe nunca crece en un corazón rebelde. Fe y rebelión no pueden habitar en un mismo corazón, en una misma vida. Usted nunca tendrá fe hasta que se postre delante del Señor de los ejércitos y pregunte cómo lo hizo Josué. ¿Qué dice mi Señor a su siervo? ¿Ha dicho usted alguna vez esas palabras?
Le ha preguntado al Señor qué es lo que Él quiere que usted haga. Y lo que haga, comience con la adoración de fe. O sea, postrándose delante de Él, reconociendo su santidad y entendiendo que es mucho más importante el estar al lado de Dios que tener a Dios de nuestro lado. ¿Le suena esto un poco contradictorio? Pues no lo es. Josué le preguntó al Señor, ¿estás con nosotros o con ellos? Y el Señor le dijo que ni lo uno ni lo otro, que estaba ahí para hacerse cargo de la situación. ¿Lo entiende? Dios quiere tomar el control. Algún hombre de negocios me dirá, pastor, Dios es el socio en mis negocios. Bueno, eso suena muy bien, pero no es como debería ser. Escúcheme, Dios no quiere ser su socio. Él quiere y debe ser su jefe. Él no busca ser su socio, Él quiere ser su Señor. Ahora, ¿cuál es el trabajo de la fe? Veamos Josué capítulo 6 desde el verso 1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 7 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Este era el plan de Dios para darles la victoria, y por supuesto que fue un gran, pero extraño plan. Recuerde que Josué es un general, un estratega militar, y seguramente pensó, ¿pero qué clase de plan es este? Dios no le ordenó que hiciera trincheras, o que construyera largas escaleras para subir por las murallas, o que cavara túneles, o que construyera catapultas para lanzar piedras contra los muros. Dios le ordena hacer algo sumamente extraño, caminar y caminar alrededor de los muros de la ciudad. Algunos de los más pragmáticos seguramente preguntaron, ¿por qué no hacemos algo verdaderamente más práctico, en vez de estar dando vueltas y más vueltas? Pero la verdad es que sí estaban haciendo algo, y muy importante. Estaban obedeciendo a Dios. Claro que desde el punto de vista humano, lo que estaban haciendo no tenía ningún sentido. Esa no es la forma de conquistar a una ciudad. Entonces, ¿por qué Dios dio esa orden? Yo creo que lo hizo para probar su obediencia y su dependencia en Él. Muchas de las cosas de Dios no tenemos que entenderlas, sino sencillamente obedecerlas. Cuando Dios ordena que hagamos algo, eso tiene que ser más que suficiente para nosotros. Si usted tiene hijos, estoy seguro que alguna vez, cuando les dijo que hagan alguna cosa, ellos habrán dicho, ¿por qué? Y por lo general usted habrá contestado, porque yo te lo ordeno, ¿verdad? Y con esa frase, lo que usted le dice a su hijo o su hija es, no tengo que darte una explicación, pudiera hacerlo, pero no tengo que hacerlo. Yo soy tu papá o tu mamá, y tú eres mi hijo o hija. Y lo que te digo que hagas debes hacerlo, y si desobedeces, deberás aceptar las consecuencias de tu desobediencia. Ahora, déjeme decirle algo acerca de la Biblia. No es primordialmente un libro que debe ser explicado, sino un libro que debe ser creído y obedecido. La mayoría de la gente no la va a entender. Me imagino que la gente que vivía en Jericó, mirando desde las altas murallas de su ciudad, se sentían seguras
Y viendo a los israelitas allá abajo, seguramente decían entre risas y burlas, miren a esos tontos allá abajo, no saben ni siquiera lo que significa pelear. Seguramente en el interior de la ciudad estaban nerviosos viendo a los israelitas sitiando la ciudad, pero exteriormente se burlaban de ellos y sus raros preparativos de conquista. Amigo, jamás permita que las risas y burlas de los malvados le alejen de su fe en Jesús. La gente de este mundo se burlará de nosotros, y si no lo hace, será porque nada diferente ve en nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 1, los versos del 18 al 21, porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No me cabe la menor duda que algunas personas que están escuchando este programa estarán pensando, ese pastor Rogers es un tonto, y lo que está enseñando son tonterías. Bueno, esa es su prerrogativa. Pero de paso le pregunto, si lo que estoy enseñando usted lo considera una tontería, ¿por qué me está escuchando? Pero note que la Biblia dice que para aquellos que somos salvos, la cruz es el poder de Dios para salvación, y eso lo hemos comprobado en nuestras propias vidas. Así que nuestro trabajo primordial no es entender, sino obedecer. Y no piense que es un hipócrita si es que obedece, aunque no entienda. De hecho, a veces usted prueba más su amor al dominar sus emociones y sencillamente obedecer al Señor. Recuerde que las emociones van y vienen y son engañadoras. Mi garantía es la palabra de Dios y nada, absolutamente nada más es digno de creer. No trate de entender todo lo que Dios dice. Viva por fe, aunque sea algo que no tenga ningún sentido para usted. La adoración de la fe es postrarse delante del Señor. ¿Cuál es el trabajo de la fe? Es obediencia completa, inmediata, gozosa, incuestionable y sin ninguna reserva. La fe sin obras es muerta. Hay un elemento más. El esperar en fe, esperar en el Señor. Veamos Josué 6, desde el verso 14. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Bien, me detendré en este punto y terminaré este mensaje en el próximo programa. Antes de finalizar, quisiera invitarle a usted, amiga o amigo, que aún no conoce a Cristo como su Salvador personal, para que haga esa decisión ahora mismo. Con fe y sinceridad, ore y diga, Señor Jesús, necesito que perdones mis pecados, me limpies y me salves. Tú ya hiciste tu parte al morir por mí en la cruz del Calvario, y yo ahora te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Aumenta mi fe. Ayúdame a estar firme en tu palabra. Ayúdame a obedecerte siempre. Lo pido en tu santo nombre. Amén.
Suponga a una persona perseguida por el fantasma de su propia culpa. Una persona que a lo mejor ha cometido un pecado horrible, detestable, y este pecado está grabado como con fuego en su conciencia, reverbera en su mente y golpea su alma. Noche y día tiene este pecado acusándole. Y un día lee la palabra de Dios y descubre que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. En 1 de Juan 1:9 leemos: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta persona escucha lo que Dios dice y entonces declara: por fe en la sangre derramada por el Señor Jesucristo y fe en las promesas de Dios, confieso que soy perdonado, limpio y libre, y que mi carga ha sido levantada. Por medio de la fe hay victoria, por medio de la fe hay gozo. Pero por medio de la incredulidad no hay nada sino juicio y condenación. En este programa de El Amor que Vale, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega hoy la segunda parte de su mensaje: Venza los obstáculos por fe. Estamos estudiando la conquista de Jericó y la caída de los muros de esa poderosa ciudad. Mientras el pueblo de Israel, en obediencia a Dios, marchaba alrededor de la ciudad, me imagino que no habrá faltado quien diga: ya estoy cansado de esto. Lo hemos hecho por 6 días y nada ha sucedido, y en este 7º día hemos caminado alrededor de la ciudad 7 veces y no pasa nada. Estoy cansado y no lo haré más. Si todo el pueblo de Israel hubiera reaccionado de esa manera, a lo mejor la ciudad de Jericó aún existiera. O Dios lo hubiera juzgado de alguna otra forma. ¿No le parece? Pero Dios quería enseñarles una gran lección. Quería enseñarles paciencia, el saber esperar en Dios. Escuche, cuando usted espera en el Señor, eso no es una pérdida de tiempo. Veamos lo que dice Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, la roca sólida, cuando usted deposita su fe en Él, le puedo decir que puede darse el lujo de esperar, pero esperar en el Señor. Vamos ahora a Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. ¿Por qué Dios no contesta sus oraciones inmediatamente? La Biblia dice que es porque Dios le ama. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de nosotros. Note cómo concluye ese versículo: bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Quiere usted ser bendecido? Espere en el Señor. Dios está esperando que usted espere en Él. La Biblia dice que no debemos dejar de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Busque Hebreos 10:36 y vea si este verso le habla a usted. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Algunos de quienes me están escuchando están listos a tirar la toalla, a rendirse. Algunos están en los hospitales, otros en sus propias casas, y están profundamente desanimados. A todos les digo que hay una adoración de la fe, hay un trabajo de la fe y hay un esperar de fe, esperar en el Señor. Tenga fe en Dios. No se rinda, no desmaye. El distintivo de la fe es el saber soportar y no rendirse. Ahora quiero hablarle de la palabra de fe. Volvamos a Josué 6, verso 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Note que la ciudad no había caído todavía, y sin embargo, Josué dijo: Jehová os ha entregado la ciudad.
No dijo, Jehová os entregará la ciudad. Dijo, os ha entregado la ciudad. ¿Cómo pudo Josué decir que algo había sido hecho cuando aún no estaba hecho? Porque ya estaba hecho en la mente y el corazón de Dios, aunque todavía no había sucedido. Estaba hecho por fe y potencialidad. Por eso Josué dijo, Jehová os ha entregado la ciudad. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday. Watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Josué conocía y confiaba en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Mire lo que dice Josué 6:2. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó. ¿Qué es lo que Josué hizo? Hablar una palabra de fe. Pero, ¿de dónde consiguió él esa palabra? Pues de la palabra de Dios. Ahora ponga atención.
Lo que he estado diciendo una y otra vez es lo que Pablo dijo en Romanos 10:17. La fe es por el orar, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Josué simplemente no decidió que quería algo y que lo obtendría solo creyendo. Eso no es fe. Fe no es el imaginarse algo que desea y decir que va a creer en Dios para que se haga realidad. Usted no puede creer en Dios solo para obtener algo. Usted solo puede creer en Dios por algo que ya está en el corazón y la mente de Dios. Dios le dijo a Josué: te he entregado la ciudad. Eso ya está hecho en mi corazón y mente. Así que Josué no hace sino repetir casi las mismas palabras dichas por Dios. Fe es el estar de acuerdo con Dios y su palabra. Dios debe hablar antes de que usted tenga fe. Y Él hablará por medio de su palabra o por medio de su espíritu, o una combinación de su palabra y su espíritu, pero Dios le hablará, y fe es su reacción a lo que Dios le diga. Por lo tanto, usted ha estado caminando con Dios, adorando a Dios, conociendo a Dios, esperando en Dios, para poder escuchar a Dios y creer en Dios. La razón por la cual muchos seres humanos no tienen fe es porque no saben lo que Dios está diciendo. Nunca escuchamos a Dios hablar audiblemente, y aun cuando oramos nos olvidamos que la oración que llega al cielo es la oración que comienza en el cielo. Nosotros solo cerramos el circuito. De paso, ¿qué es la oración? Oración es cuando el Espíritu Santo encuentra un deseo en el corazón del Padre y pone ese deseo en nuestro corazón y lo envía de regreso al cielo en el poder de la cruz. Esa es una oración poderosa. Saber la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios y enunciar una palabra de fe. Pero muchos de nosotros no hacemos eso. Venimos apresuradamente a Dios con nuestras peticiones y oraciones y le decimos: escucha a Dios, que tu siervo habla. En vez de decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Cuál es tu voluntad? Josué conoció la voluntad de Dios y por lo tanto pudo decir a su gente: digan la palabra de fe, griten porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora quiero que vea que este mismo principio se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos a Hebreos capítulo 13, versos 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fe es declarar valientemente lo que Dios ya ha dicho. ¿Cómo pudo Josué ser tan valiente? ¿Cómo pudo decirles: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad? Josué lo pudo decir porque Dios ya lo había dicho. Y Josué transmitió aquello que Dios ya había declarado ser un hecho realizado. Suponga a una persona perseguida por el fantasma de su propia culpa. Una persona que a lo mejor ha cometido un pecado horrible, detestable, y este pecado está grabado como con fuego en su conciencia y reverbera en su mente y golpea su alma. Noche y día este pecado está acusándole. Y un día lee la palabra de Dios y descubre que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia de todo pecado. Y en 1 de Juan 1:9 lee: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esta persona escucha lo que Dios dice y entonces declara: por fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo y fe en las promesas de Dios, confieso que soy perdonado, limpio y libre, y que mi carga ha sido levantada.
¿Por qué la carga ha sido levantada y esa Jericó de culpabilidad y condenación se ha derrumbado? Porque aquí está un hombre o mujer o niño o niña que aprendió a decir lo que Dios ya ha dicho. Fe es, pues, el declarar lo que Dios ha dicho. Pero déjeme darle el otro lado de esa moneda. Después de predicar el Evangelio de las Buenas Nuevas, nosotros los pastores hacemos una invitación para que las personas entreguen su corazón al Señor Jesucristo y sean salvas. Guiadas por lo que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esas personas oran y piden a Cristo que venga a morar en sus corazones. Y si usted les pregunta si son salvas, le contestarán que sí, porque han depositado su fe en Jesucristo y confían en todas las promesas dadas por Dios en su palabra. El apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, les dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay una palabra de fe. Aprenda a hablar la palabra de Dios. Aprenda a decir lo que Dios dice y aprenda a decirlo con valentía, con osadía. De eso se trata la fe. Con la adoración de fe nos postramos delante del Señor y le adoramos. Con el trabajo de la fe hacemos todo lo que Él nos dice que debemos hacer. Con el esperar en fe, esperamos hasta el momento cuando el Señor nos dice: ahora es el tiempo. Y con la palabra de fe, declaramos esa palabra de Dios que hace realidad lo que está de acuerdo a su palabra y a su voluntad. Y finalmente tenemos las maravillas de la fe. Volvamos a Josué capítulo 6, verso 20. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Dios obra maravillas increíbles cuando sus hijos creen en Él. Y por eso fue escrito Hebreos 11, para decirnos lo que he tratado de decirle en este mensaje, que el grande y todopoderoso Dios todavía está en el negocio de los milagros, y que Él quiere hacer maravillas para usted, y que la victoria puede ser suya, y que los muros de la oposición pueden derrumbarse, y que sus enemigos espirituales pueden ser aniquilados. Usted puede saber lo que es la victoria, no al tratar de obtenerla, sino al confiar que la obtendrá, confiar en el Señor y obedecer al Señor. Pero en este extraordinario relato de fe, obediencia y victoria, hay una nota triste, porque Dios, al dar la victoria a su pueblo, al mismo tiempo estaba juzgando a otro pueblo. Y aquí tenemos no solo la victoria para Israel, sino también el juzgamiento de Jericó, de los cananitas. Y ellos eran realmente malvados, indescriptiblemente inmorales, adoradores de dioses diabólicos, para los cuales sacrificaban a sus tiernos bebecitos. Pienso que eran tan impíos como muchas naciones modernas. A un mismo tiempo, Dios dio victoria y ejecutó juzgamiento. Pero quiero que entienda bien lo siguiente. Dios había sido extremadamente paciente con la gente de Jericó, más que paciente con los cananitas en general. Y en relación con ellos, mire lo que dice Génesis 15:16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Esto quiere decir que ellos eran pecadores, pero la copa de su pecado todavía no se llenaba. Y Dios esperaba pacientemente a que se volvieran de sus perversos caminos, pero ellos se volvían cada día más malvados e impíos. Hasta que finalmente Dios dijo en Levítico 18:25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella. Note que la iniquidad de los amoritas
no es absolutamente total, pero finalmente Dios llega al punto de ver que la tierra está contaminada. Algunos piensan que Dios actuó caprichosamente o descuidadamente cuando juzgó a Jericó y sus habitantes fueron diezmados, y la ciudad y sus murallas fueron destruidas. Dios esperó mucho tiempo antes de juzgarles, pero ellos se hundieron más y más en sus iniquidades hasta que finalmente la represa de la misericordia de Dios se rompió, y las furiosas aguas de la ira de Dios arrasó con todos ellos. Por medio de la fe hay la victoria. Por medio de la incredulidad no hay nada sino juicio y condenación. Por eso, mi amiga y mi amigo, yo quiero que usted tenga fe. No hay manera de que usted pueda vivir victoriosamente en estos peligrosos días sin tener fe. Cualquier cosa que no esté atornillada o clavada podrá ser removida fácilmente. Y es mejor que empiece ahora mismo a enseñar a sus hijos a confiar en Dios. Si ellos en forma cotidiana ven que usted confía en Dios y que su fe no es solo dominguera o de iglesia, le aseguro por experiencia propia que ellos confiarán y tendrán fe en Dios en forma casi natural. Yo creo que nuestra copa de pecado está llena hasta el borde en nuestras ciudades y naciones. Mire cómo está la situación en todo el mundo. No podemos dejar de ver el incontenible torrente de pecados que nos abruman. No podemos dejar de ver lo que Dios está escribiendo en grandes letras en nuestra generación. Necios seríamos si dejamos de ver todo esto que está llegando a un clímax. Escúcheme. Pronto otra trompeta sonará. Pronto otro grito se oirá. Y los reinos de este mundo vendrán a ser los reinos del Señor Jesucristo, y aquellos que conozcan al Señor serán los victoriosos y salvos, y aquellos que no conozcan al Señor serán los perdidos y condenados. La trompeta puede sonar en cualquier momento. Usted no sabe cuándo será, ni yo lo sé. En la epístola de Pablo a los Tesalonicenses leemos: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Está usted listo para este portentoso evento? Solo hay una forma para estar listo: por fe. Recuerde que la Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Cree usted en el Señor Jesucristo? ¿Confía en Él? ¿Ha depositado toda su fe en Él? ¿Posee usted la clase de fe que le impulsa a la obediencia? Si usted aún no tiene una relación personal con Jesús, la puede tener este mismo momento. Acérquese a Dios con humildad. Póstrese delante de Él. Reconozca que es pecador y está perdido, y que necesita el perdón y la salvación que solo Jesús puede darle, porque Él, por el amor que le tiene, derramó su sangre y dio su propia vida en la cruz del Calvario para perdonarle, limpiarle y darle una vida transformada y eterna. Con fe y sinceridad, pídale que le ayude a conocer cada día más su palabra y a descubrir y realizar la voluntad de Dios en su vida. Pida por todo esto con gratitud, en el nombre del Señor Jesucristo.